onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Allbite y este video es el comienzo de una serie de videos que ustedes me han pedido, que es para platicar sobre la teoría musical. Así que vamos a comenzar. Van a ser varios videos para que no sea tan pesado, y este es el primero y va a tratar sencillamente de las notas musicales. Así que vamos a comenzar. Seguramente ustedes lo han escuchado y lo han usado si producen, pero tal vez no conocían la definición o cómo es que se entiende este concepto de las notas musicales. En general, una nota musical es el nombre que le pusieron a una determinada frecuencia. Y las notas actualmente son 7. Empezando desde, si tienen ustedes un piano, lo pueden ver de esta forma. Y comienza en C5 o Do5. Es el centro de las notas musicales. En notación latina se conocen como Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Y luego volvemos a comenzar con Do. Esto es hablando de estas 7 notas, las teclas blancas. Si lo vemos en el piano roll, aparece de esta forma, y con la notación igual inglesa. La inglesa es con letras y latina es con los nombres que les acabo de comentar, el do, re, mi. Y como les digo, cada nota tiene una frecuencia que le corresponde. Aquí estoy utilizando tanto un piano como una onda sinusoidal pura para ejemplificar esto. Después de muchas convenciones a lo largo de la historia, se llegó a la conclusión de ponerles un nombre y que todos los vamos a usar de esa misma manera. De esta forma, por ejemplo, Do corresponde a una frecuencia específica. Aquí tengo un ecualizador paramétrico, el Parametric EQ2, para que les pueda mostrar qué son estas frecuencias. Si yo doy clic derecho sobre cualquiera de las bandas y nos vamos aquí a donde dice Key, van a aparecer la notación inglesa, y sobre cualquiera que yo ponga el cursor me va a mostrar cuál es la frecuencia que tiene según en qué nota esté, si está en una nota baja, empezando en el 1, o si está en una nota muy alta, en el 10. Estamos hablando de que C5 es el centro, entonces lo tenemos aquí, y C5 son 523.3 Hz. Así que si yo toco en Citrus la nota de C5, podemos ver en los 12 analizadores de espectros que efectivamente estamos en esa frecuencia. De hecho, aquí vamos a hacerlo así. Si yo selecciono, le doy clic a C5, lo va a colocar exactamente sobre esa nota. Vamos a ver. Aquí C5. Ok, aquí una disculpa, me equivoqué, porque aquí moví el pitch. Perdón, ahora sí, ahí, C5. Si se dan cuenta, atraviesa el círculo directamente a la mitad. Y podemos ver aquí que aparecen las 523 Hz. Ese es C5. Si yo me voy a un piano y toco igual C5, podemos ver que la frecuencia fundamental lo está atravesando igual exactamente por la mitad. Este de aquí abajo realmente no cuenta porque es ruido de la grabación. Así que no le hacemos mucho caso a eso. Ahí lo está atravesando. Ok, entonces, ¿cuál es la relación que existe entre las notas? Cuando, por ejemplo, para cambiar una octava es cuando ya hemos cambiado de una frecuencia, ya sea
completamente hacia abajo o hacia arriba. Por ejemplo, en C5, cuando la frecuencia se duplica, es exactamente el doble, es una octava arriba. Cuando la frecuencia es la mitad, es una octava abajo. Y esto es cierto para cualquier nota que yo oprima. Por ejemplo, Fa. Y si lo duplico la frecuencia, es Fa de una octava superior. O si la frecuencia es la mitad, es Fa de una octava inferior. Ahora, esto solamente es hablando de las notas blancas, pero también existen las negras, y entre todas son en realidad 12 notas. Pero bueno, las negras se consideran como pues tonos intermedios entre las notas, las 7 notas principales. Así que si nos vamos al piano roll nuevamente y los vamos tocando en ese orden, vamos a escuchar que precisamente entre, por ejemplo, do y re, está esa frecuencia intermedia. Y estas notas normalmente se nombran como la que está a un lado. Por ejemplo, aquí podemos decir C5, y si está inmediatamente a la derecha o arriba, si lo estamos viendo aquí en el piano roll, vamos a decir que es una nota sostenida. En este caso estaríamos diciendo que es C5 o do central sostenido. Y si está inmediatamente la nota hacia la izquierda, podemos decir que es C5 bemol. En este caso no hay nota negra, pero o sea, como está inmediatamente a la izquierda o hacia abajo, es el bemol, C5 bemol o do bemol. Si nos vamos a la siguiente nota, que es re, la que está inmediatamente hacia arriba o a la derecha es esta negra, estaríamos hablando de re sostenido, o si está inmediatamente abajo o a la izquierda es re bemol. De esta forma podemos darnos cuenta que hay algunas notas que pueden tener hasta 3 nombres diferentes, y sin embargo estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, esta que les comentaba es en verdad Si o B4, pero también lo podemos nombrar como C bemol. O por ejemplo aquí Fa, podríamos nombrarlo como Mi sostenido. Es alguno de los ejemplos que puedo mostrarles. Ahora, hay la distancia que existe de una tecla a otra, o más bien de una nota a otra, es conocido como semitono. Si yo tomo aquí nuevamente C5, el semitono superior sería la tecla que esté inmediatamente a la derecha o hacia arriba, que sería en este caso la negra. Es un semitono hacia arriba. Y 2 semitonos se convierten en un tono. Entonces estaremos hablando de un semitono y luego la inmediata superior sería D5. Eso sería un tono, es decir, hay un tono de distancia entre C5 y D5. ¿Para qué sirve esto? Bueno, ya lo vamos a ver después, porque dependiendo de esa relación que hay entre las notas de tonos y semitonos, es como se construyen las escalas. Y bueno, ya las escalas es lo que nosotros utilizamos para crear acordes, para crear melodías, para crear arpegios y en general todo de lo que se compone la música. Así que pues en realidad esto sería lo básico, hablando de las notas musicales. Ya en el siguiente video vamos a platicar más sobre eso, sobre cómo es la relación de una escala, semitonos. También vamos a ver el ritmo, cómo hacer acordes, etcétera. Pero bueno, esto es solo el comienzo. Así que espero que les haya quedado claro todo esto sobre las notas. Si tienen alguna duda, no olviden dejar un comentario. También un like para saber qué les parece este tipo de videos. Compartir me ayuda bastante. Todas mis redes sociales están por aquí abajo en la descripción del video y nos estamos viendo en el próximo episodio.